Esta palabra, y forma parte del título de este estudio, es transformación. O sea, realmente el objetivo de Dios al acercarse a nuestra vida, como lo acabamos de cantar, al perseguirnos, porque la realidad es que nos quisimos escapar, ¿no? O sea, muchas veces le dimos la vuelta, huimos de su llamado de amor, de sus lazos de amor, pero Dios te buscó y te sigue buscando. Hoy aquí hay personas que ya han sido alcanzadas por Dios, pero también hay personas que aún necesitan ser alcanzadas por el Señor. Y eso es la realidad de nuestro entorno, el más pequeño, y así como se va abriendo el entorno de nuestra vida, así está el mundo. Personas a las que Dios ha buscado, las ha encontrado, y otras que las sigue buscando para que se dejen encontrar. Pero en ambos casos, la palabra clave sigue siendo la misma, transformación. Porque Dios quiere transformar tu vida, y no te estoy hablando nada más de que quiere transformar al que aún no lo conoce. A esa persona, sin duda que Dios la quiere transformar, ¿no? Cuando tú has recibido a Cristo, tú sabes, tú has comprobado cuál es esa transformación que Dios hace en tu vida, efectúa en tu vida. Pero también Dios nos quiere recordar hoy, quizás la parte más importante, dada la reunión, o sea, es una reunión donde nos estamos principalmente compartiendo el Evangelio con los que ya lo conocemos e invitando a los que aún no lo conocen para que conozcan a ese Salvador. Pero hoy quiero que tú ubiques que tú y yo, aún como creyentes, somos los que hoy Dios nos va a presentar la oferta, quiero transformar tu vida. A lo mejor tú dices, es que ya tengo tantos años de haber conocido a Cristo, mi vida ya ha sido cambiada, qué padre. Verdaderamente, qué bendición es esto. Pero vamos a partir de una plataforma común. Todos necesitamos ser cambiados por Él. Podemos regresar a ese día de que te presentaron el Evangelio, que te presentaron el plan de Dios para tu vida, el amor de Dios para tu vida. Y ese día fue el día que tú primero entendiste que solo Dios podía cambiar ese corazón vacío, ese corazón insatisfecho, ese corazón que no tenía sentido ni dirección y que la que tenía nos había llevado a donde no queríamos estar. Vivíamos esclavos de cosas, de pecados, ¿no? De orgullo, de envidia, de enojo, ¿no? Podemos recordar así las cosas que nos esclavizaban, pero podemos recordar también cómo Dios en un instante te dio libertad y pudo darte un corazón lleno, un corazón satisfecho. David lo expresa así cuando dice, por ejemplo, mi alma está rebosando, ¿no? Te dio gozo. ¿No sabías qué había pasado? Pero empezaste a experimentar lo que solo Dios puede producir. Yo recuerdo perfectamente que tuve paz. Paz con Dios, ¿sí? Simplemente porque decidí dejar mi camino y aceptar su camino. Por eso entendemos que la palabra de Dios, cuando tú lees Proverbios, dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Y pensamos que vamos bien. Y pensamos que siguiendo en ese camino vamos a ser felices. Y Dios dice, ese camino es un camino de muerte, porque de una u otra forma nos aleja de Dios, nos aleja del camino de la vida. Y por eso Dios sale a buscarnos y nos grita, vas en el camino equivocado. ¿Se acuerdan ese pasaje en el Nuevo Testamento donde escribe el apóstol y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre? Vamos a concentrarnos en su amor y podemos darnos cuenta que no hay amor como el de Dios. Si no hay amor como el de Dios, y te hablo a ti hoy como creyente, no deberíamos buscar en ningún otro lugar, en ninguna otra cosa, lo mejor para nuestra vida. Eso está en Dios. O sea, si Dios es el que más me ama, si yo vivo para Dios, si yo obedezco a Dios, ¿en dónde me ha puesto? En mi hogar, en mi trabajo, en mi escuela, ahí, viviendo para Dios, yo voy a ser feliz. Eso es lo que Dios está buscando. Que nosotros nos afirmemos, nos confirmemos en andar, avanzar, y esta parte también es clave en esta enseñanza, en el camino de la vida. La senda de la persona que camina con Cristo, la palabra de Dios la compara con algo muy especial.
Ahora con este horario que ya no es horario de verano, que ya es el horario normal, ¿no? Qué temprano amanece, ¿no? Y tú te das cuenta cómo así al amanecer, la primera luz parece muy tenue. Parece así una luz incipiente. Pero muy pronto y muy rápido, tú te das cuenta que empieza a ser más fuerte, más intensa, ¿no? Hasta que a las pocas horas, realmente tú si quieres voltear a ver el sol, el amanecer, ya no lo puedes ver, te deslumbra. Ese es el proyecto de Dios reflejado en este aspecto de la naturaleza. Y fíjate cómo Dios lo describe en Proverbios. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos, ¿quién es el justo? El que le ha permitido a Dios vestirlo de justicia. La palabra de Dios es muy clara cuando dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Dios nos vistió de su justicia y por eso aquí puede decir la senda de los justos, de los que han aceptado que Jesús sea el Señor de su vida, y la compara con esto. Dice, es como la luz de la aurora, como un amanecer. Dice que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Yo creo que ese es el punto de partida ideal para nosotros en esta enseñanza. ¿Hasta dónde quieres llegar en tu relación con Dios? ¿Hasta dónde quieres llegar en tu vida? ¿Estás dispuesto, dispuesta a que Dios siga cambiando tu vida, aunque tengas 10, 15, yo tengo 45 años de haber recibido a Cristo? Y yo podría decir, en algunos aspectos de mi vida, no, aquí ya no necesito cambio. Y sería la peor tragedia que yo podría expresar. Y además la peor mentira. Porque Dios siempre quiere estar trabajando en nuestra vida. Recuerda esto, Dios es el que se ha propuesto seguirnos cambiando, seguirnos transformando, que podamos seguir avanzando en lo que Él tiene para nosotros. La palabra de Dios está llena de ilustraciones muy fáciles de entender, para que captemos las dimensiones, a nuestro entender, a nuestra capacidad, las dimensiones de su amor. Y por ejemplo, habla en los evangelios del padre del hijo pródigo, ¿no? O sea, conocemos la historia porque es la historia del hijo pródigo, pero realmente el personaje principal es el padre que ama, el padre que da libertad, el padre que dice, pues te voy a dar lo que tú me pides, aunque sé que no es lo mejor para ti, porque si tú quieres estar conmigo, tienes que hacerlo por decisión personal. Y ese es Dios, un Dios que nos dice, te doy libertad. Es más, venimos a Cristo y Él nos da libertad. Él no quiere que estemos aquí por obligación. También compara la Biblia el amor de Dios hacia nosotros como el amor de una madre, ¿no? Acabamos de celebrar el Día de las Madres. Felicidades otra vez, mamás. ¿No? ¿Quién puede negar el amor de una madre? ¿Y cómo lo expresa Dios? Dice, por ejemplo, en Isaías, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Es una pregunta profunda que Dios hace. Y Dios mismo contesta, bueno, aunque olvide ella, aunque pueda una mujer olvidar o dejar de tener cuidado, amor por su hijo, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el amor de Dios. Y ese amor de Dios que podemos decir, sí es cierto, Dios me ama inmensamente, un amor sin condición, un amor sin límites, un amor sin barreras. De repente Dios nos invita a avanzar en cierto aspecto, en cierta área de nuestra vida y pensamos, Dios, ¿de veras esto es lo mejor para mí? ¿A poco no? ¿A poco no muchas veces nos enfrentamos, aún como creyentes, a que seguimos dudando del amor de Dios? Dios dice, te amo más que tu mamá. Qué bendición es tener a la mamá cerca, ¿no? Mi mamá, por cuestiones de geografía, me queda bastante lejos. En esta semana yo le decía a mi mamá, mamá, tu vida ha sido una bendición para mí. Porque además del amor, de lo que normalmente una madre te da, te provee, te cuida, etcétera, imagínate aparte la bendición de ser una madre creyente.
Aquí veo personas, veo caras de, igual que en mi experiencia, personas que fueron sus madres, los que fueron claves para que tú hoy estuvieras aquí. Mi esposa, por ejemplo, le hablaba también en la semana, que mi suegra también está lejos, y le decía a mi suegra por teléfono: mamá, tú fuiste clave para mi conversión. ¡Qué bendición! Porque además, como madres creyentes, madres cristianas, entienden que su principal llamado, su principal objetivo, el encargo supremo es: instruye al niño en su camino. Tú les vas a mostrar el camino. Ellos tomarán su decisión. Ellas tomarán su decisión. Pero la responsabilidad de los padres y principalmente de la madre, ¿por qué de la madre? Porque es la que pasa más tiempo con los hijos. Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué bendición es haber encontrado al Señor en la juventud. Pero aunque no lo hayas encontrado en la juventud, Dios nos siguió buscando. Y muchas veces son los hijos que se convierten ya de adultos y llevan el evangelio a la casa de sus padres y llevan el mensaje de salvación. Porque ese es el proyecto de Dios, que nuestra vida, una vez alcanzada por la luz, ahora sea esa luz en el camino, en la oscuridad que el mundo vive. Y por eso entendemos que para Dios nunca hay un camino largo, nunca hay un camino difícil, nunca hay un camino que no esté dispuesto a recorrer para llevarnos el evangelio, para poder escuchar la oferta de salvación y seguirla. Entonces, todo esto siembra así el terreno, prepara el terreno para poder entender que la enseñanza a la cual Dios nos lleva cada día es la que nosotros más necesitamos. La que recibiste ayer, pues es la que necesitabas ayer, y así cada día de nuestra vida. Pero el día que tenemos delante de nosotros hoy es este. Y vamos a entrar a una enseñanza en la cual Dios nos recuerda: mi objetivo no ha cambiado, quiero cambiarte. Aunque parezca juego de palabras, ¿no? Quiero transformarte. A ti que tienes 20 años en Cristo, a ti que tienes 1, a ti que te acabas de convertir, Dios quiere cambiarte. Porque el objetivo de Dios es cada día irnos haciendo más parecidos al modelo, y el modelo es Jesús. Así que cuando tú ves en la Biblia cómo es Jesús, y también ves en la Biblia cómo eres tú, cómo soy yo, decimos: ay, pues Dios, sí, por favor sigue trabajando en mi vida, ¿no? Y Dios nos ama tanto que no nos deja, si lo decidimos así, si somos suficientemente sabios y honestos para decirle: Dios, sí es cierto, yo necesito ser cambiado por ti. Es lo único que Dios espera para poder seguir haciendo su trabajo. Hemos cantado, por ejemplo, también, y hemos estudiado sobre que Dios siempre está trabajando, ¿no? La semana pasada cerramos con esa alabanza, ¿no? Dios siempre está obrando, siempre estás trabajando en nuestra vida. Y ese trabajo de Dios se tiene que ver en tu interior, brota de tu interior, pero se ve en tu exterior. Fíjate cómo lo expresa Pablo en 2 Corintios 3:18. Dice el pasaje: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Después entraremos con detalle a esta enseñanza. Habla de ese momento donde Moisés bajaba del monte y tenía que cubrir su rostro, porque al estar en la presencia de Dios su rostro brillaba. Y dice la Biblia que entonces los hijos de Israel se asustaban y decían: no, mejor ponte un velo, ¿no? No queremos ver el brillo, ¿no? Fíjate cómo hay esa resistencia natural a la luz, ¿no? Bueno, cuando un creyente ha caminado mucho tiempo conociendo al Señor, puede caer en la trampa, en el error de pensar: ya estoy bien, ya es suficiente el cambio que ha hecho Dios en mi vida. Y ese es un peligro, porque podemos perdernos de las cosas más abundantes, más grandes que Dios siempre tiene delante. Esto es clave en la vida cristiana, ¿eh? Lo mejor siempre viene delante.
Y el trabajo de Dios solo se puede hacer conectados con Cristo. Otra vez, les recuerdo su tarea, Juan 15, separados de mí, nada puedes hacer. Solo conectado al Señor es como puedes estar realmente disfrutando la vida en Cristo. Cuando pensamos que ya no necesitamos tanto de Dios, empezamos a desconectarnos, empezamos a abandonar esa cercanía con el Señor y entonces, de la mano de esto, abandonamos también el proyecto. El proyecto es transformación. El proyecto es cambio constante. El proyecto es todos los días quiero hacer algo en tu vida que se note. Tú llevarías, por ejemplo, tu auto, no sé, a reparar, que estuviera así como luego están algunos autos medio necesitados de arreglo. Dijeras, no, mire, nada más arréglale este golpecito. ¿Por qué este? Porque es el que veo cuando me subo, ¿no? El que está ahí en la puerta, ¿no? El de la cajuela no me interesa, el del otro lado tampoco, ¿no? El del cofre, no, pues ya ese ni se ve, ¿no? Nada más porque es el único que veo. ¿No, verdad? Así cuando llegamos con Dios, a veces llegamos nada más con lo que nos duele, con lo que nos afecta en ese momento. Dios nos dice, sí, perfecto, yo quiero trabajar en esto, pero le da un recorrido a tu vida. Ya me acuerdo cuando mi papá llegaba así con el coche al ojalatero. ¿Qué hace el ojalatero? Le da una vuelta, ¿no? Y era bien curioso porque le veía golpes que ni sabíamos que tenía, ¿no? O sea, el ojo así experto del ojalatero, del maestro ojalatero, ¿no? Y sacaba así su plumón, ¿no? Y empezabas a hacer circulitos en todos los lugares donde veía cosas que necesitaban repararse. Y uno, de veras, iba nada más por uno que otro detalle y salías, no, hombre, necesita un cambio completo. Eso es lo que Dios espera hacer en nuestra vida, un cambio completo. Y no se hace una sola vez. ¿Por qué? Porque salimos a la vida, salimos al día a día y ya traes un portazo, ¿no? Y ya te diste un encontronazo con aquel, con aquella, ¿no? Ya traes una situación atravesada y Dios dice, todo eso hay que mantenerlo arreglando. Por eso la pregunta es, ¿cuánto quieres ser cambiado por Dios? Si quieres ser cambiado poquito, pues poquito es lo que va a hacer Dios en tu vida. Si hay aspectos en los cuales ya le dijiste a Dios, Dios, estos no los toques, no los va a tocar. Él es bien respetuoso. Nunca va a hacer nada en tu vida que tú no estés dispuesto o dispuesta. Pero yo creo que la invitación por eso hoy para nosotros es, avanza a lo que Dios tiene para ti. No te limites. No te dejes convencer por ti mismo de que como estás bien. Cada uno de nosotros, en donde estemos, siempre hay un espacio, amplio espacio, para seguir siendo transformados por Dios. Cuando yo volteo a ver mi vida, y yo estoy convencido que es tu experiencia, a menos que seas marciano, ¿no? Cuando yo volteo a ver mi vida, veo cosas que necesitan ser cambiadas. Es más, veo cosas que están fuera de lugar. Como cuando llegas a tu casa, ¿no? Y de repente, no sé, en general nos gusta tener las cosas arregladas, ¿no? En nuestra casa. Y de repente en tu casa hay algo que se sale del lugar y lo notas. Pero si no lo arreglas enseguida, de repente te puedes acostumbrar a que ya está eso fuera del lugar y ahí puede pasar entonces X tiempo. Así es Dios con nosotros. Quiere que identifiquemos con claridad qué es lo que está fuera del lugar y le digamos, Dios, yo quiero que tú lo vuelvas a poner en orden. Porque solamente allí es donde vamos a realmente a disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando vemos esas cosas que nos afectan a nosotros mismos, podemos reconocer esto. Si me afecta a mí, estoy seguro que Dios no está de acuerdo con esto. Porque Dios, si me ama, o Dios que me ama, no puede permitir, no puede estar a gusto con algo que me hace daño, con algo que me encrespa, con algo que me quita la paz, etcétera, ¿no? Pero para que Dios las pueda quitar, tenemos que regresar a esa intimidad, a esa conexión con Él, en la cual Él realmente puede hacer ese trabajo en nuestra vida. Cuando entendemos esto, le vamos a decir a Dios, necesito ser cambiado. Completamente, continuamente. Porque cuando entendemos esto, es porque empezamos a ver cómo están todas esas conexiones en cuanto a nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical con Dios, y cómo tienen repercusión en lo que hacemos.
Nuestra vida familiar depende de nuestra relación con Dios. Nuestra vida en lo personal, en cómo nos conducimos, en lo moral, en lo emocional, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cómo te desenvuelves en lo social está conectado con Dios. Una buena relación con Dios tendrá su impacto positivo en todos estos aspectos. Pero también una relación con Dios estropeada, golpeada, ¿no?, con portazos, va a afectar cada uno de esos aspectos. Así que hoy lo que tenemos delante de nosotros es una oportunidad para hacer un pequeño alto antes de entrar así de lleno a la enseñanza y decirle a Dios: Dios, sí es cierto, yo necesito ser cambiado por ti. Porque quien piense que no necesita ser cambiado, pues ¿qué va a pasar? Se va a quedar como está. Y entonces es cuando condenamos nuestra vida voluntariamente al estancamiento. Y entonces pueden pasar otros 20 años en Cristo. ¿Y sabes qué va a pasar? Nada. Vas a seguir igual. Y entonces podemos llegar así a encontrarnos: oye, ¿y esto por qué lo sigo cargando? ¿Y esto por qué me sigue afectando? ¿Y aquello por qué Dios no ha hecho nada? Pues porque no lo has dejado, porque no se lo has permitido. Solo Dios lo puede hacer. Acuérdate, estamos hablando de esos aspectos que tú y yo no podemos cambiar, porque si los pudiéramos cambiar, ya lo hubiéramos hecho. O sea, ¿cuántas veces no llegamos así ante nosotros mismos y decimos: ay, es que tengo que cambiar esto? Y no podemos. Quiero ser diferente y no podemos. Esos son los aspectos donde Dios dice: tú no puedes. Qué bueno que ya lo reconociste, ahora déjame hacerlo a mí. Ese es el punto de partida, ese es a donde Dios nos quiere llevar. Vamos a entrar a ver una hermosa enseñanza en el libro de Ruth. Ruth es una mujer extraordinaria, pero no por lo que ella es o era, sino por lo que Dios pudo hacer en su vida. De entrada, Ruth es una mujer extranjera. Una mujer que perfectamente nos representa a nosotros, que fuimos invitados, adoptados a la familia de Dios cuando no teníamos ningún derecho. Hoy acabamos de cantar: no pude ganarlo, no lo podía merecer, fue tu amor el que me salió a buscar y me trajo a casa. Y la historia de Ruth se desarrolla en un tiempo que también perfectamente encaja con las condiciones que nosotros vivimos. Israel en ese tiempo, aún siendo la nación escogida, estaba viviendo indiferente a Dios, ignorando a Dios en muchas formas. Hoy tú volteas a ver nuestro mundo, ¿quién piensa en Dios? ¿Quién piensa en la eternidad? Cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que le place, ¿no? Vamos buscando nuestra voluntad, no importa a quién me lleve entre los pies, que no se oiga feo. ¿No? La palabra de Dios nos da una ilustración, una referencia de cómo estaban los tiempos en el momento que se desarrolla la historia de Ruth. Vamos a leer Ruth 1:1, por favor. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entraremos más adelante a estos detalles, pero hoy podemos concentrarnos en que nos dice los días de los jueces. ¿Cómo eran los días de los jueces? Si leemos el último versículo del libro de Jueces, Jueces 21-25, nos dice cómo eran estos días. Dice: en estos días, en los días de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto parece el titular de nuestros medios de comunicación, ¿no? Todo el mundo hace lo que quiere. Parece que es más una descripción de nuestra época, de nuestra sociedad, quizás hasta de nuestra propia vida, porque hacemos lo que es que yo pienso que esto está bien y lo hago. Y
que nosotros pensemos que algo está bien, no por eso está bien. Y además, aunque hacemos muchas veces lo que queremos hacer, no por eso disfrutamos nuestra vida. ¿Cuántas veces no hacemos decía mi mamá, nuestra santa voluntad y no somos felices? Haces lo que quieres, pero no obtienes lo que quieres. Por eso Dios tiene que venir a rescatarnos de ese camino. Que dejemos de seguir la inclinación de esa naturaleza que tú y yo tenemos, aún como creyentes la seguimos teniendo, de pensar que sabemos hacia dónde dirigirnos, cuando en realidad no sabemos. La gran diferencia entre nosotros y los otros animales de la creación es que Dios le dio al hombre la capacidad de decidir, de pensar. El hombre piensa, aunque a veces parece que no. A veces vemos cómo nos conducimos y de veras es para preguntarnos, oye, ¿de veras pensará lo que hace? ¿Pensará lo que viene adelante? Pero es esa capacidad de decisión, de libertad que Dios nos dio, que hoy nos permite entender que Dios tiene un plan para nuestra vida, que Dios quiere ser el centro de nuestra vida y que solamente en ese lugar Dios va a poder cumplir con creces, sin límite, como esa senda de la luz de la aurora, como esa comparación que va en aumento, 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 hasta que el día es perfecto. Ese día es cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí vendrá la transformación final. Es decir, que desde que me convierto hasta que Dios me encuentre yo con Él cara a cara, hasta ese momento se acabó el trabajo. Por eso podemos tomar el libro de Ruth y aplicarlo a nuestras vidas, porque lo que Dios hizo en ese momento en el Antiguo Testamento es lo que Dios quiere volver a hacer hoy en nuestra vida. Recordarnos, solo hay un Dios. Este mundo es que los cristianos que conocen la verdad vivan conforme a la verdad, vivan definidos. Porque a veces aún el cristiano, si no está conectado, si no está bien en esa relación con Dios, podemos empezar a vivir en la corriente, distraídos, ocupados en muchas cosas. Y para que el hombre sin Cristo tenga esperanza, tiene que ver que el creyente está viviendo con objetivo. Y no como dice el pasaje, cada quien hace lo que bien le parece. Acuérdate que por naturaleza pensamos que sabemos, pero no sabemos. Un día llegó un amigo a hablarle de Cristo a otra persona. Esta persona es medio artista, ¿no? Le habló de Cristo y le preguntó, oye, ¿a dónde irías si hoy murieras? Y la persona que estaba escuchando, recibiendo esta pregunta, le dijo, mira, mi cuerpo al polvo y mi espíritu a vagar por el sol. El creyente le dijo, mira, eso es lo que tú piensas, pero Dios dice otra cosa. ¿Y cómo sabes qué es lo que Dios dice? ¿Cómo sabes qué es lo que Dios piensa? ¿Y qué oportunidad para abrirle la Biblia y mostrarle en la Biblia, mira lo que Dios dice, mira lo que Dios piensa? Y esta persona no nada más se sorprendió de que Dios sí estuviera interesado en nuestra vida, que nos ama, sino que además dijo así, detalle tras detalle, para que pudiéramos entender qué es lo que realmente pasa cuando partimos. Y la oportunidad que tenemos de asegurarnos desde aquí a dónde quiero estar. Hoy vivimos en un mundo donde tú, es más, te identificas como cristiano y te preguntan, ¿y de qué denominación? El mundo está lleno de religiones y de denominaciones. Cuando lo que Dios vino a establecer no fue una religión, sino una relación contigo. Una relación personal, constante, eterna. Pero las personas piensan, bueno, es que al final hay tantos modos de pensar, tantas creencias, que Dios un día vamos a llegar todos ahí a la presencia de Dios y Dios va a decir, bueno, es que los amo a todos, pásenle, ya, ¿no? Presión de grupo, ¿no?
Dios va a pasar por alto mis pecados, va a pasar por alto mi ignorancia, va a pasar por alto mis decisiones y me va a llevar al cielo. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que sí, que Él pasó por alto tus pecados, por eso estás todavía con vida. Porque quiere darte la oportunidad de que hoy, ¿cómo estás? Con capacidad de decisión le digas a Dios, Dios, quiero aceptar lo que tú hiciste por mí en la cruz. Sí, Dios pasó por alto los pecados, los llevó a la cruz, los puso sobre Cristo para que ahí fueran pagados. Dios va a pasar por alto nuestra ignorancia, pero lo hace, la forma en la que lo hace es que va y nos presenta el Evangelio. Cuando ya conoces el Evangelio, ya no eres ignorante. Ya puedes ser entonces rebelde o necio, pero ya conoces la verdad. A la presencia de Dios solo hay una forma de llegar. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así que definitivamente cada uno de nosotros estamos en el tiempo, en el momento de nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones concretas sobre algunos aspectos de nuestra vida, de nuestro interior, donde Dios nos está mostrando, eso hay que cambiarlo. Ya sacó el Señor Jesús su plumón, su marcador, y empezó a circular así en tu interior, en tu mente, en tu conciencia, esos aspectos que te dice, mira, aquí hay algo que arreglar. Pero tú puedes decir, sí, luego te lo traigo, ¿no? Ahí en la quincena, ¿no? O puedes decidir, sí, Señor, aquí me quedo hasta que tú hagas el trabajo completo. Y cuando decides quedarte en la presencia de Dios, a que Él haga el trabajo, entonces vas a ver que a ese lugar se disfruta, porque empiezas a avanzar. ¿A qué? A lo que Él ha planeado. Porque si Dios planeó que vivieras este día, que tuvieras un día más a tu disposición, es porque Él quiere que este día sea el día de esa decisión en la cual tú digas, hoy yo quiero que Dios siga trabajando en mí. Y esa es la única oportunidad que tenemos para que este día realmente cuente para Dios. Ya no importa, mira, lo que hiciste ayer o la semana pasada o hace 20 años, eso ya no lo puedes cambiar. Pero hoy sí puedes tomar la decisión de decirle a Dios, Dios, yo quiero que cambies mi vida. Vivir en el pasado a nadie le ha ayudado. Vivir en el pasado produce nada más resentimiento, amargura. Si te equivocaste y vives pensando en lo que pasó ayer, no vas a poder disfrutar tu vida. Pero si hoy tienes la oportunidad de, como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, y en ese extenderte le dices a Dios, Dios, y quiero ser transformado, entonces tú vas a ponerte en el camino, como lo expresa David, enséñame a hacer tu voluntad. Aprender a hacer la voluntad de Dios es una tarea, es un reto constante en nuestra vida. Tú lo tienes que encontrar. La voluntad para tu vida es personal, no es una voluntad así en bola, ¿no? Es un plan personal, en el cual vas a encontrar retos, dificultades, cosas que Dios tiene planeadas para que tú crezcas, madures, ¿no? Pero si eso es lo que Dios tiene planeado para ti, sabes y tienes la seguridad, la confianza total de que es lo mejor que te podía haber pasado. Así que vamos a descubrir la voluntad de Dios, pero esa voluntad se descubre en lo individual, en lo personal y con una expresión que Dios quiere conquistar en tu corazón, que le digas a Dios, Dios, yo necesito, yo quiero ser cambiado. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque me recuerdas que no hay amor como el tuyo. Este amor incondicional que me buscó, me trajo al redil y estando aquí,
Tú sigues diciéndome que hay grandes cosas adelante, que el proyecto es enorme, que me quieres hacer conforme al modelo, conforme a Jesús, conforme a tu imagen. Y hoy entiendo, Dios, que no hay lugar, no debe haber lugar en mi vida para la complacencia. Sé que puedo estar contento, gozoso de lo que tú haces en mi vida, pero que no debo darle espacio al conformismo, a quedarme como estoy, a decir, así soy yo, sino que hay aspectos que tú quieres tomar, limpiar, cambiar completamente, y que nuestra vida no sea lo que soy, sino lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú transformas. Bendice nuestra vida con esta enseñanza en la que vamos a empezar a meditar, y guárdanos en esa intimidad contigo, en esa cercanía contigo, que no nada más tú la gozas, sino que es la fuente verdadera de nuestro verdadero gozo y satisfacción. Te pedimos esto, en el nombre precioso de Cristo. Amén.